¿Qué tal amigos? Soy yo de nuevo. Esta vez les traigo el tutorial que les había prometido. Antes que nada una disculpa, pues por motivos de tiempo más que nada no había podido subir el nuevo tutorial. Pero pues aquí estamos de nuevo. Y pues nada, después del intro viene el video. ¿Qué tal amigos? Bueno, como les había comentado hace unos días, este es un video acerca de cómo crear base de datos SQLite en nuestros proyectos de Android Studio. Esto es más que nada para cuando nosotros necesitemos almacenar datos en nuestras aplicaciones, ya sea como datos de contacto o para lo que se necesite esté creada nuestra aplicación. Trataré de hacer este video lo más rápido posible para que no se aburran y además obviamente lo más claro posible para que no tengan muchas dudas, y si tienen alguna duda pues en los comentarios me pueden dejar sus dudas, comentarios y demás para que yo se los conteste. Bueno, vamos a comenzar. Para crear este tutorial utilizaré un proyecto que creé en mi tutorial pasado. Es un proyecto creado para Android 4.4 KitKat. Lo que tenemos que hacer es crear dos archivos que son clases de Java para crear nuestra base de datos. Es lo más adecuado que yo he visto al momento en internet, ya que un archivo que se llama dbhelper lo que va a realizar es crear todas las sentencias que nosotros pongamos en nuestra clase que se llama Database Manager. En pocas palabras, dividiremos el trabajo en dos. En una es donde vamos a declarar todo lo que necesitamos, que va a ser Manager, y en la otra es donde se va a ejecutar nuestra base de datos o nuestras consultas, que se va a llamar dbhelper. Ok, si no saben cómo crear una clase de Java, lo único que tienen que hacer es darle clic sobre la carpetita que dice App, clic derecho, desaparecerá un menú. En este menú tendrán que seleccionar nuevo, clase de Java o Java Class. Le darán clic en donde dice Java Class. En esta parte le van a poner OK. Va a pedir un nombre y de esta manera agregan las dos clases. Obviamente estas clases son a consideración suya. Yo le pongo los nombres a como yo creo que son más entendibles, pero ustedes pueden usar el nombre que gusten. Ok, nuestra primera clase o con la que comenzaremos será dbhelper. dbhelper al iniciar lo que tiene es que aparecerá de esta manera. Así, lo que nosotros tendremos que hacer es agregar un extendido o un extends de la clase SQLite OpenHelper para poder utilizar sus métodos, como tengo en esta parte. Yo extiendo de la clase principal que se llama SQLite OpenHelper para yo poder utilizar y acceder a los métodos siguientes. Una vez creado esto, les aparecerá un error, un globito o un pequeño foco de color rojo, donde les marcará, si le dan clic allí, les marcará que tienen que implementar dos clases, la clase onCreate y la clase onUpgrade, que es la clase para crear la base de datos y para modificarla o actualizarla. Solamente le tienen que dar clic en implementar métodos y solita cargará esos dos métodos que necesita esta extensión de SQLite OpenHelper. Ok, lo primero que tendremos que hacer es crear una variable de tipo string. Le pueden poner aquí el nombre que ustedes gusten. Recuerden, los nombres que yo uso son opcionales.
donde nosotros vamos a crear el nombre que va a llevar nuestro archivo de la base de datos. Esto es importante, no es el nombre de la base de datos, será el nombre del archivo con el que nosotros identificaremos nuestra base de datos. Yo le puse .sqlite, pero esto es opcional, si quieren se lo pueden poner o no, ya que como estamos extendiendo de SQLite Open Helper, automáticamente cuando creemos esta base de datos, automáticamente se pondrá el .sqlite o la extensión SQLite. Les digo, pueden poner aquí la base de datos que ustedes gusten, el nombre, perdón, de la base de datos que ustedes gusten. Yo puse android-db.sqlite. Muy bien, lo que tenemos que hacer a continuación, esto es muy importante. Tendremos que hacer una variable estática de tipo entero o int. Yo le puse db-versión y en mi caso pues es la versión 1. Esto es importante ya que cuando nosotros creamos una actualización de base de datos, cuando estemos compilando el nuevo código, lo que tendríamos que hacer aquí es ir cambiando la versión de nuestra base de datos, obviamente conforme como vayamos actualizando nuestra base de datos. Es decir, aquí podemos poner 2, 3, 4, 5 o hasta 6. Es muy recomendable que pues cuando crees tu aplicación lo hagas lo más completa posible. Es decir, que hagas un correcto estudio de tu aplicación, de qué va a utilizar, qué tablas, qué campos son necesarios, para que pues no tengas que estar haciendo actualizaciones y pues no sea un trabajo, digamos que muy consecutivo al de estar actualizando. Por eso es muy recomendable que en tu primera versión ya vaya la base de datos lo más completa posible, y pues para esto se necesita un correcto estudio de lo que va a hacer tu aplicación. Ok, lo que sigue es hacer el constructor de la clase, que lo que hace únicamente es que cuando llamamos a nuestra clase dbHelper, inicializa nuestras dos variables que son el nombre de la base de datos, bueno, el archivo de la base de datos y la versión de nuestra base de datos. En el método, el primer método es el método onCreate. En este método lo que vamos a hacer es aquí vamos a ejecutar, como les había comentado, todo lo que creemos y lo que queramos crear de nuestra tabla, de nuestras tablas, nuestras consultas, nuestra base de datos y todo lo referente a la inicialización de la misma. Y en el método onCreate, lo que va a pasar es que cuando se ejecuta nuestra aplicación, automáticamente carga lo que es la parte de la actualización. En caso de que nosotros tengamos una versión diferente a la versión anterior, aquí tendríamos que crear todas nuestras actualizaciones. Esto lo voy a dejar un poco simple, sin explicar bien, ya que no vamos a adentrarnos mucho en este tutorial sobre esto, pero en tutoriales posteriores pues ya lo explicaré a más profundidad. Ok, esto sería todo por nuestra clase dbHelper, y pasaremos a nuestra clase que se llama Database Manager. Ok, en esta clase, si se dan cuenta, aquí yo no extiendo de nada, dejo tal cual como inició mi clase, y lo que hago es empezar a crear a partir de esto. Primero lo que tengo que hacer es una variable privada de la clase dbHelper, en la que acabamos de estar, y mi variable se llama helper. Además tenemos que crear otra variable privada de la clase SQLite Database con el nombre de db. Después
lo que tenemos que hacer es de la misma manera que hicimos en la parte anterior, en la clase de vHelper. Creamos aquí un constructor donde inicializamos helper y también inicializamos database o la variable db. Después de esto, ¿qué tendremos que hacer? Es aquí donde nosotros empezamos a crear ya nuestra base de datos. Una vez teniendo la parte de arriba, lo que tenemos que hacer ahora es crear toda la estructura que integrará nuestra base de datos. Como primer término, yo les recomiendo separarlo por módulos. Bueno, es una recomendación muy personal y ustedes lo pueden hacer como ustedes quieran, pero pues para mí se me hace mucho más fácil en la parte principal colocar los nombres de mis tablas. Después de la siguiente parte colocar todos los campos que van a utilizar mis tablas, y en la última parte crear las sentencias que van a ser que van a tener mi base de datos. Ok, en la primera parte donde yo creo los nombres de las tablas, lo que hago es crear variables públicas de tipo string con un nombre para identificarlas. Por ejemplo, esta variable se llama tabla usuarios y es igual a usuarios. De la misma manera es como yo creo todas mis columnas o los campos de mi tabla. Creo una variable ID, nombre, edad y teléfono, y respectivamente cada una dentro de sí misma lleva el contenido de ID, nombre, edad, teléfono. Voy a recargar esta parte. Esto no es más que los nombres de los campos de la base de datos, perdón, de la tabla usuarios. Es decir, dentro de mi tabla usuarios, que está acá arriba, yo tendré 4 campos: el campo ID, el campo nombre, el campo edad y el campo teléfono. En la siguiente parte, lo que yo hago es crear las sentencias que crearán mi tabla usuarios. Creo de la misma manera una variable pública de tipo string que se llama crear tabla usuarios, donde yo le asigno el comando o la sentencia para hacer una creación. Ahora, si ustedes no tienen mucho conocimiento de cómo hacer utilizar los comandos de SQLite, es muy parecido al MySQL, solo que viene un poco más limitado, ya que es para aplicaciones móviles como tal. Así que te recomiendo que también le eches una leída a lo que son comandos para SQLite, para que se te haga mucho más fácil. Ok, lo que hago aquí es el comando que es crear tabla, concateno el nombre de mi tabla, que es la que está en la parte de arriba, y después le asigno los campos que van a tener, bueno, los nombres de los campos, y les pongo qué tipo serán los campos. Es decir, mi variable crear tabla usuarios, lo que tiene dentro es crear tabla usuarios con los campos ID de tipo integer, va a ser primary key, y va a ser auto increment, coma, el campo name, que adentro dice nombre, de tipo texto, y va a ser not null, o que no acepte nulos, coma, el campo edad, que dentro de sí trae edad, que va a ser de tipo entero. Perdón, aquí tendré que hacer
integer, y después por último sería el campo phone, que dentro dice teléfono, de tipo texto. Una vez que yo tenga todos mis campos, lo que tengo que hacer, esto es muy importante, si no nos puede generar un error. Si se dan cuenta, cuando tengo más campos hacia abajo, yo lo que hago es poner una coma y poner acto seguido el siguiente campo. Pero una vez que yo he llegado a mi campo final, lo que tengo que hacer es cerrar el paréntesis que yo abrí en esta parte y un punto y coma, que lo que hace es que termina mi sentencia. Ahora, es muy importante esto, los espacios. ¿Por qué? Porque si yo concateno la variable tabla usuario y no dejo los espacios correspondientes, cuando yo ejecute mi sentencia también me puede marcar un error. Es como si yo creara yo una sentencia y sin dejar espacios diría algo como create table usuarios. Si yo no dejase espacios, pasaría esto, y obviamente al pasar esto pues me generaría un error. Así que es muy importante revisar bien sus espacios. Ok, muy bien, esto es lo que tenemos que hacer en mi tabla de Database Manager. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Una vez que tenemos la sentencia, si se dan cuenta, está en gris. ¿Por qué? Porque no se ha usado nunca. Lo que tendríamos que hacer es volver a mi tabla dbHelper, y en la parte del método onCreate tendríamos que poner db.sql. tendríamos que poner la variable o la instancia de mi clase manager punto, y si se dan cuenta les aparece aquí los campos, el nombre de la tabla, pero a lo que nos interesa a nosotros es el método crear tabla usuarios. Le daremos enter, y que hicimos en esta parte, la variable db lo que nos permite es acceder a métodos como ejecutar consulta SQL, y donde tenemos la consulta, pues en database con el nombre de crear tabla usuarios. Si nosotros regresamos a Database Manager, el color de nuestra consulta cambió a color púrpura. Esto quiere decir que ya está en uso. Ahora, si tú hasta esta parte ejecutaras este código, no crearía la base de datos ni nada de esto. Te preguntarás por qué. Porque al iniciar nuestro proyecto, lo que hace es cargar la clase main activity, y en ningún momento lo que haría sería cargar en una de estas dos clases. Y como lo estás suponiendo, tendríamos que irnos al método main, donde nosotros tendríamos que crear una variable de tipo database manager, en la parte de aquí, y en nuestro método onCreate del main activity tendríamos que instanciar nuestra clase manager. Tendremos que poner manager igual a new a una nueva instancia de la clase database manager, y nos pediría un contexto. Si nosotros dejáramos esta parte vacía, nos marcaría un error. Nos pide un contexto. En esta parte tendríamos que poner que sería con el contexto actual en donde estamos nosotros. ¿Qué hicimos hasta este punto? Cuando se abra nuestra aplicación o cuando se ejecute,
automáticamente cargaría la clase MainActivity. Al crear la clase MainActivity, crearíamos una instancia de la clase DatabaseManager, que a su vez, como lo vimos en esta parte, a su vez crea una instancia de la clase Helper. Y en mi clase Helper lo que hace es que crea la tabla usuarios. ¿Ok? Ahora nosotros hasta este momento ya podríamos correr nuestra pequeña aplicación. Y te preguntarás, ¿cómo sé si ya creo mi base de datos? Lo que podríamos hacer aquí es ocupar una de las herramientas que nos proporciona nuestro Android Studio, que es esta parte, este pequeño, el pequeño icono del Android, dice Android Device Monitor. Este es nuestro monitor de nuestro emulador. Al ejecutarlo, nos crearía esta pantallita. ¿Ok? Esta pantallita está basada en nuestro emulador de Android, este que tenemos acá. Una vez que nosotros creemos o que ejecutemos nuestro código, si le damos aquí en ejecutar, recuerden que tarda un poco lo que es la construcción del código. Entonces pues depende mucho de tu máquina y los recursos que tengas para poder crear la aplicación. Esperamos un momento. En lo que esperamos que cargue nuestra aplicación, les voy a comentar. Para poder revisar el contenido de nuestro archivo, lo que necesitaremos también sería ocupar un complemento de un navegador. Hasta el momento yo he probado con el navegador Firefox este complemento que se llama SQLite Manager. Tú irías a la parte de que es el explorador de Firefox. En la parte de herramientas o en complementos, perdón, buscarías el complemento que se llama SQLite Manager. Si te das cuenta, me aparece SQLite Manager, complemento para Firefox. Es más que nada un pequeño archivito que no pesa mucho, que una vez que lo instales te va a pedir que reinicies tu navegador, y una vez que lo reinicies te tendrías que ir a la pestaña de herramientas y tendrías activado esta parte. Ok, bueno, una vez que lo tengas activo ya podrías ocuparlo. Pero ¿cómo consigues el archivo? Es muy fácil. Una vez que ya hayamos ejecutado nuestro código, si se dan cuenta nos aparece una pantalla en blanco. Cuando nos aparezca esta pantalla en blanco sin ningún error, quiere decir que se ejecutó correctamente nuestro código y se creó nuestra base de datos. Pero para ver o para saber dónde está, tendríamos que ir, como te mencioné, a lo que es el Android Device Monitor, que lo que hace es crear una, perdón, es que pues al parecer son muchos
muchos recursos los que consume con el programa que tengo para grabar. Si se dieron cuenta, pues el emulador estaba abierto y tenía yo una estructura de carpetas. ¿Okay? Lo que tengo que hacer ahí es volver a crear mi emulador. Voy a poner pausa al video para que no tengan que estar esperando conmigo. Ok, les tengo que mostrar esta parte. En el emulador, en el Android Device Monitor, lo que tienen que hacer es seleccionar la carpeta que dice File Explorer. Una vez que tengan la carpeta File Explorer, lo que tienen que hacer es abrir la carpeta que dice Data y nuevamente la carpeta que dice Data. Les aparecerá varias carpetas hacia abajo. Lo que tienen que hacer es buscar la carpeta con el nombre de su aplicación. Por lo general siempre son las últimas. Si se dan cuenta, la mía es esta que dice App Test, y eso lo pueden corroborar en la parte de acá. Se llama App Test mi aplicación, y de la misma manera se encuentra en el Device Monitor. Ok, lo que tenemos que hacer es abrir la carpeta que dice App Test, y si se dan cuenta me crea una carpeta que dice Database. Dentro de la carpeta Database me crea mi archivo .sqlite con el nombre que yo le di, que esta es mi base de datos real en mi dispositivo. De esta misma manera, cuando tengamos un dispositivo real y no sea un emulador, así se encontrará, o así se almacenará o se creará nuestra base de datos dentro de nuestra aplicación. El siguiente archivo, esto lo que es, por lo que tengo entendido, es un auxiliar de mi base de datos esta, la cual si yo hago consultas o genero tablas o genero consultas demasiado grandes, este archivo se encarga de almacenarlas. Es como un caché para que cada vez que nosotros regresemos a una pantalla de una lista o hacemos un reporte dentro de nuestra aplicación, ya no tengamos que generarlo nuevamente desde nuestra aplicación. Si ya lo tuvimos cargado alguna vez, se encuentra en este archivo y pues aquí lo volvemos a recuperar. Ahora, ¿cómo sabemos que tiene nuestro archivo? Muy sencillo, seleccionaremos el archivo que no dice --journal, y en la parte superior derecha está un pequeño como disquete con una flechita hacia afuera. Si le damos clic, lo que hace es que nos manda nuestro Android-db.sqlite hacia una ubicación donde nosotros queramos. Yo la voy a almacenar en el escritorio, le voy a dar a guardar. Bueno, ya la tengo en el escritorio. Bueno, igual le doy a guardar, que la reemplace, no hay ningún problema. Y ahora sí, lo que tendríamos que hacer es ir a nuestro navegador, y como les había comentado, una vez que nosotros ya tengamos lo que es el SQLite Manager, lo que tendríamos que hacer es ir a herramientas, dar clic en SQLite Manager, nos cargará esta ventanita. Lo que tendríamos que hacer aquí es ir a la carpetita, seleccionar o buscar el archivo donde lo hayamos guardado. Por ejemplo, yo lo guardé en el escritorio, y si lo ven, aquí está. Le daríamos abrir. Al momento de darlo a abrir me genera esta estructura. Son 3 tablas. Las primeras 2 son tablas que genera Android, pero la tercera es la tabla que yo generé, y si le damos a abrir tiene los nombres
de los campos que yo le asigné en nuestra aplicación. Si nos vamos a donde dice ejecutar SQL, aquí ponemos usuarios, le doy en ejecutar, me ejecuta la consulta y puedo ver el contenido de mi tabla. Ahora, es muy importante, si nosotros regresamos al device monitor, tenemos aquí otros dos botones, el que sigue, el que está junto del que usamos para sacar la base de datos. Este es todo lo contrario. Si damos clic a este, podemos meter un archivo .sqlite a nuestro proyecto, y el siguiente lo que hace es que simplemente elimina los archivos que seleccionemos. Ok, bueno, esto es todo por mi tutorial. En el siguiente que subiré, les enseñaré las operaciones básicas, que son como guardar, eliminar, actualizar registros en la tabla que acabamos de crear ahorita, el mantenimiento básico y algunas cositas más. Bueno, si tienen alguna duda, algún comentario, alguna sugerencia, saben que son bien recibidos en los comentarios de abajo. Esto es todo por hoy. Me despido y espero que tengan un feliz código. Chao.